Bienvenidos y bienvenidas, compatriotas de la patria grande, zurda y plurinacional. ¿Con qué arrancamos esta semana Noticias Básicas Latinoaméricas? ¿Así? Empezamos en Colombia, donde de nuevo las fuerzas reaccionarias contrarias al presidente Gustavo Petro están intentando levantar una causa de corrupción usando para ello los órganos administrativos y la doble vara de medir. Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral han presentado esta semana una propuesta de cargos en contra de Gustavo Petro por supuestas irregularidades en su campaña de 2022. Estos dos magistrados son Álvaro Hernán Prada, elegido por el derechista Centro Democrático, y Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, ambos furibundos opositores del gobierno popular que lidera Gustavo Petro. La denuncia de estos dos funcionarios opositores se dirigen contra el presidente Petro y también contra Ricardo Roa, presidente de la petrolera Ecopetrol, de titularidad pública y la segunda empresa petrolera más grande de Latinoamérica. Ricardo Roa, antes de ser presidente de la petrolera Ecopetrol, fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro en 2022. Hay que recordar también que el Consejo Nacional Electoral no es una autoridad judicial, sino una institución administrativa. Las acusaciones son un tanto extrañas, porque no acusan a Gustavo Petro de haber recibido dinero del narcotráfico o de las grandes empresas, como ocurrió en el pasado con otros presidentes colombianos, sino que la derecha lo acusa de haber recibido dinero de los sindicatos. En concreto, los dos funcionarios antipetristas acusan a la campaña del Partido Colombia Humana de haber recibido una donación de $125,000 de la Federación Colombiana de Educadores, que es el principal sindicato del país. Otra supuesta irregularidad que señalan los magistrados derechistas es una donación de $260,000 de la Unión Sindical Obrera, el sindicato de Ecopetrol. El informe de los funcionarios derechistas pide que sea investigado por la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. O lo que es lo mismo, que como es siempre habitual en el lawfare, una supuesta denuncia política de los sectores reaccionarios se convierte en material para la derecha mediática y de ahí luego se intenta armar una causa judicial con la que estar durante años manchando el honor de los líderes populares. Vamos, como ha ocurrido en Brasil, en Argentina o en Ecuador contra Lula da Silva, Cristina Kirchner o Rafael Correa, o en España contra los líderes de Podemos. El presidente Petro ha denunciado en sus redes sociales que las donaciones de sindicatos se convierten automáticamente en aportes irregulares, mientras que se permiten grandes donaciones de grupos empresariales extranjeros. Como ejemplo, Gustavo Petro ha señalado a la española Keralty, dueña de las empresas Sanitas o Colsanitas, empresa que ha financiado las campañas de congresistas que votaron en contra de la reforma de la salud del gobierno colombiano. El presidente colombiano afirma que estamos ante un golpe blando, otro intento más de los sectores reaccionarios incrustados en el Estado profundo colombiano para hacer caer al gobierno. Petro ha apelado al pueblo a defender el voto popular en las calles frente al golpe de Estado en una gran manifestación que supere a la del 1 de mayo. Iré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo. Iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente. Y ese comandante se llama el pueblo de Colombia. De Colombia nos vamos ahora a Panamá, que tiene nuevo presidente electo, muy vinculado al presidente anterior, mismo que está condenado a 10 años de prisión por blanqueo de dinero y que estuvo refugiado en la Embajada de Nicaragua. José Raúl Mulino, del partido Realizando Metas, ha ganado las elecciones presidenciales con el 34% de los votos. Mulino es heredero del expresidente Ricardo Martinelli, de hecho fue su ministro de Justicia y Seguridad de 2009 a 2014. Así ha celebrado los resultados José Raúl Mulino, de ultraderecha y profundamente neoliberal en lo económico, al estilo de Javier Milei en Argentina, Bukele en El Salvador o Daniel Noboa en Ecuador. De hecho, la primera llamada que recibió tras ganar las elecciones fue la del Bukele. Por la llamada. Es la primera llamada de un mandatario, amigo y colega que recibo y le agradezco y la valoro muchísimo. Muchas gracias. Y cuente que pues le tocó un poco como a mí en el 2019, fue contra viento y marea, trataron de parar la candidatura, igual me pasó a mí, pero gracias a Dios tiene preparado más y pues eso nos pasa a los hombres que vamos a cambiar los países, que hay mucha gente que no le gusta que cambien las cosas. En segundo lugar, con el 24,8% de los sufragios, quedó Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino, un partido anticorrupción y la sorpresa de la jornada electoral tras haber conseguido atraer el voto del descontento. Nuestro movimiento ha hecho historia. Somos
la segunda fuerza política del país. Por primera vez, un partido de independientes. Por primera vez, un partido de independientes logra alcanzar estos niveles de aceptación y de votación popular. En tercer lugar ha quedado Martín Torrijos, del Partido Popular, expresidente de Panamá entre 2004 y 2009 por el Partido Revolucionario Democrático, partido que abandonó para emprender un camino aún más neoliberal. La campaña terminó hoy, pero los graves problemas del país, los problemas del desempleo, del costo de vida, los problemas de la falta de salud y de educación, de la corrupción y de la impunidad, están pendientes para el día de mañana. Por eso, exhorto al nuevo presidente electo a atender desde el día 1 estos graves y urgentes problemas que no se pueden ignorar y que tienen que atenderse en el futuro inmediato. La principal característica del sistema político panameño es la ausencia de partidos progresistas o al menos que se sitúen como alternativa real a un modelo económico neoliberal que lo convierten, según el Banco Mundial, en uno de los países más desiguales del mundo. Un sistema que tiene a las zonas rurales con una tasa de pobreza del 32%, a pesar de ser uno de los países que más crece económicamente en términos absolutos. Y ahora de Centroamérica viajamos hasta el sur de la patria grande, hasta Argentina. El presidente Javier Milei se ha vuelto a alinear con los Estados Unidos y ha eliminado los vuelos con Cuba. La empresa cubana de aviación se ha visto obligada a suspender su ruta con Argentina después de que la petrolera YPF, desprivatizada por Cristina Fernández de Kirchner en el 2012, haya informado de que no repostaría combustible a la compañía cubana. Esto se une también a que Aerolíneas Argentinas, igualmente propiedad del Estado argentino, haya cancelado sus vuelos con la isla caribeña. La excusa que ha aportado Aerolíneas Argentinas es que la ruta con Cuba le generó unas pérdidas de más de $500.000 en 2023. Pero lo que hay detrás es el alineamiento de Milei con el bloqueo de Estados Unidos a la economía cubana. De este modo, la única posibilidad a partir de ahora para viajar a Cuba o Argentina desde ambos países será hacer escala en Ciudad de Panamá o Miami, lo que hará casi imposible que los cubanos puedan viajar porque no siempre Estados Unidos les concede una visa de tránsito. A los libertarios no les gusta la libertad de que los ciudadanos viajen a donde quieran. Viajamos ahora a Brasil, donde el cambio climático en forma de fuertes lluvias se ha cobrado la vida de 108 personas, que podría aumentar porque hay todavía 136 ciudadanos desaparecidos. Las fuertes lluvias han afectado al estado de Río Grande, en el sur del país, en la frontera con Uruguay y Argentina. El fuerte aguacero ha provocado una fuerte devastación de incalculable valor económico. Según los primeros diagnósticos, el 80% del territorio se encuentra anegado por el agua y más de 1,5 millones de personas se han visto damnificadas en mayor o menor grado. Además de los daños materiales y las pérdidas de vidas humanas, casi 200.000 personas han tenido que ser desplazadas de sus casas y alrededor de 70.000 familias han perdido sus viviendas. La capital del estado, la ciudad de Porto Alegre, en la que viven 1,3 millones de habitantes, se encuentra sumergida, como no se recuerda desde las grandes riadas de 1941. El presidente Lula da Silva ya ha puesto en marcha ayudas extraordinarias para hacer frente a la catástrofe. El mandatario anticipará el pago de ayudas sociales a empresas, familias y trabajadores en un paquete que superará los $8.500 millones. Por su parte, los científicos han subrayado que este tipo de fenómenos climáticos extremos se van a intensificar debido al calentamiento global, mientras que los activistas ecologistas recuerdan que es el resultado de debilitar las normativas ambientales y del negacionismo climático propagado en Brasil por el bolsonarismo. Y del sur de Brasil viajamos hasta mi querido Perú, donde el dictador Alberto Fujimori, que todavía le debe al Estado $15 millones, ha reclamado al Congreso una pensión, un asistente y dinero para combustible sin límites. El que fuera presidente de Perú durante 10 años está condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad contra la población indígena y empobrecida del país. Sin embargo, en una decisión controvertida, el Tribunal Constitucional lo excarceló a finales de 2023. Sintiéndose impune, el dictador ha pedido que se le aplique la ley 25.519 que permite a los exmandatarios peruanos gozar de una pensión equivalente a lo que cobra un congresista y otros privilegios como el asistente o carburante gratis. Sin embargo, esta ley, a la que trata de acogerse el dictador Fujimori, dice en su artículo 2 que el derecho queda en suspenso para aquellos expresidentes sobre los que el Congreso haya formulado acusación constitucional.
salvo que sean declarados inocentes por sentencia judicial. Cosa que no ha ocurrido con Fujimori, cuya salida en libertad el pasado diciembre no se debe haber sido declarado inocente, sino a un pacto con la dictadura liderada por Boluarte. Por su parte, Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, cree que sí tiene derecho. Establece claramente que el Congreso de la República tiene autonomía, y quiero soslayar esto, autonomía económica, administrativa y normativa para decidir en función al rol de los expresidentes si corresponde disponer el apoyo logístico y de personal con respecto, 1, a pensión, 2, préstamos de vehículos, 3, y una persona asignada en modalidad CAS con una retribución mensual de 3.700 soles. Entonces, la solicitud que hemos presentado consideramos se ajusta a derecho. Y volvemos ahora nuevamente a Argentina, donde este jueves ha tenido lugar un paro nacional contra la ley de bases de Javier Milei, que cuenta ya con media sanción del Congreso y está pendiente del voto definitivo del Senado. Convocado por todos los sindicatos de corte peronista y de otros partidos de izquierda, el paro ha sido un éxito en todo el país. Ha logrado parar las entidades financieras, las estaciones de autobús, los centros educativos, las principales fábricas y el gran aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. El vocero presidencial Manuel Adorni ha culpado a los sindicatos de paralizar el país. A quienes piensan extorsionar a los argentinos para volver al poder, esta administración les informa que solo van a ganarse el desprecio de todos aquellos que mañana quieren y además necesitan ir a trabajar. A esos argentinos a los que el gobierno va a representar y se siente orgulloso de que cada día confíen en el rumbo que se está llevando adelante. Fin. Soy todo de ustedes. Soy todo de ustedes. Aunque quizás la estampa más cómica del paro nacional ha sido la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que quiso subirse a un colectivo en servicio mínimo para transmitir la idea de que el país funcionaba. Alguien le facilitó una tarjeta de transporte para su performance y atentos a lo que pasó. No tiene saldo. Tiene saldo, viejo. Es un caradura, no tiene saldo. El que sí está más contento es Pablo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo, la CGT, el sindicato peronista al que temen los gobiernos por su capacidad de movilización. Todas estas respuestas que salen del gobierno, quiere decir que le dolió el paro, ¿no? Si hubiera sido tan fracaso o débil como lo dijo la señora ministra, no tendría necesidad de responderlo. Les dolió. Felicitar a todas las regionales de la CGT del interior del país, donde el paro es casi total en muchas provincias, muchas veces gobernadas por la oposición, y los trabajadores han tenido la voluntad de salir a bancar el paro. Así que bueno, lo que nos digan estos personajes no tienen sin cuidado. El paro nacional ha estado motivado por la ley de bases, que cuenta con media sanción del Congreso y que en los próximos días tendrá que votarse en el Senado. La ley de bases autoriza al Estado a privatizar la casi totalidad del sector público, recorta derechos, da más poder a las grandes empresas en las relaciones laborales, regala dinero público a las multinacionales y elimina las pensiones a aquellos sectores mayoritariamente de mujeres que se estaban beneficiando del aporte jubilatorio que pusieron en marcha los gobiernos kirchneristas. El gobierno ha intentado esta semana aprobar el dictamen de la ley de bases en el Senado, pero no ha salido adelante, lo que hace prever la más que posible cuando sea la votación definitiva. La CGT amenaza con otro paro nacional el día que esté prevista la votación en el Senado. La situación económica de Argentina es crítica. El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que la economía de toda la región crecerá un 2,1% en 2024, pero para Argentina pronostica una caída por encima del 3%. La actividad industrial de Argentina en el primer trimestre de 2024 ha caído nada más y nada menos que un 14,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En la producción de muebles, la caída está por encima del 40%. En fabricación de maquinarias, el descenso es superior al 32%, seguido de la producción en automotores, textiles o alimentos. Es todo por esta semana. Acuérdense de sacar un tiempito para hacerse socios y socias de Canal Red, que los necesitamos. Nos vemos la semana que viene. Sean felices y cuiden a la patria grande.